Buenas tardes, el tema que le vamos a presentar es la reconstrucción de la dieta maya en el periodo clásico a través de estudios bioarqueológicos. Nuestro grupo está conformado por Catalina Cruz, Marco Rojas, Jocelyn Quesada y Alejandro Gutiérrez. Para iniciar vamos a presentarles los objetivos planteados. El objetivo general es contrastar las dietas mayas según la jerarquización social en el periodo clásico con base a evidencias óseas. En los específicos tenemos analizar la atrición dental de las sociedades mayas del clásico para definir el tipo de dieta en estas. Luego, exponer enfermedades en restos óseos que indiquen deficiencias nutricionales en diferentes grupos de las sociedades mayas del clásico. Y luego tenemos analizar en las sociedades mayas del periodo clásico los patrones de dieta con base en la aplicación de técnicas como isótopos estables para identificar diferencias sociales. Entonces, para iniciar vamos a contextualizar un poco lo que son los aportes de la bioarqueología a la reconstrucción de la dieta. Se puede mencionar que la antropología física ha tenido muchas aplicaciones en lo que es la arqueología, y entre estas nos dan información que pueden brindar datos en lo que es la reconstrucción de los patrones culturales de subsistencia en culturas de épocas pasadas. Luego también la arqueología ha logrado entender y estudiar la interacción entre las culturas prehistóricas y su medio ambiente. Entonces, de esta manera tenemos un ejemplo como las grandes poblaciones clásicas, las cuales se dice que fueron sostenidas por diversas formas de agricultura intensiva y por medio también de una explotación variada de alimentos silvestres y domesticados, en donde podemos ver una interacción que se da entre la población y sus medios ambientes y cómo estos aprovechan el medio ambiente o lo que les da los recursos para subsistir y sobrevivir. Luego también la bioarqueología nos ayuda a lo que son la reconstrucción de dietas y de esta manera se pueden identificar el uso y consumo de diferentes tipos de alimentos y su relación con otras variables como lo son las culturales y las demográficas. También nos pueden ayudar a lo que son determinar estrategias de subsistencia, así como el intercambio comercial, las jerarquías y las enfermedades asociadas a la nutrición, ya que muchas de estas enfermedades son asociadas dependiendo de la dieta que se tenía en el pasado, de lo que consumían, y algunas de estas repercuten y están vistas en lo que son los restos óseos. Algunas de las técnicas más utilizadas para este análisis son el uso de isótopos estables, así como el análisis de huesos de animales, de restos de animales y el análisis osteológico, y dentro de este podemos mencionar también el análisis de lo que son dentales de dientes. Luego tenemos la contextualización de lo que es la cultura maya, en donde podemos decir que algunas de las características es que del preclásico al clásico temprano hubo un proceso de cambio de las pequeñas aldeas, en donde fueron reemplazadas por una gran expansión del núcleo de la ciudad. Esto lleva a un aumento de población en donde se da un gobierno dinástico, y este aumento de población se da de 2.000 a 3.000 residentes en la parte urbana y más habitantes en lo que es las regiones periféricas y rurales. Por lo tanto, también al haber un aumento de población y de forma diferencial puede darse lo que es un acceso social distinto a los recursos como los que se cuenta. Entonces muchos pueden tener un acceso diferente a los recursos y por esto también se puede ver una diferencia en lo que es su dieta. También se puede mencionar las distinciones de estatus, en donde se puede identificar esto a través de lo que son construcciones arquitectónicas, patrones de asentamiento, distribución de artefactos y los restos mortuorios. También se puede hablar de que para este momento en el periodo clásico se habla de un sistema político en donde puede ser un modelo hegemónico dinámico, en el que las relaciones jerárquicas entre lo que son los asentamientos cambiaron cuando algunos sitios alcanzaron su punto máximo. Algunos de estos sitios también eran vistos como estados que dominaban la región y el resto solo eran ciudades que tenían alguna interacción con estos otros estados. Luego podemos hablar sobre un patrón de asentamiento disperso a lo largo de lo que son los ríos Usumancita y San Pedro durante lo que es el periodo clásico temprano, y para el periodo clásico tardío
tenemos una representación de un momento importante de transformación política en la región, ya que los mayas habitaron las tierras bajas durante este periodo, pero se mantuvieron en constante interacción, ya que la mayoría de los asentamientos se organizaron en lo que son redes políticas, sociales y comerciales que se pudieron extender por toda la zona maya. También para este periodo tardío se puede hablar de que se dieron una división de dos estratos. Uno que es el dominante, en donde se llama lo que es la élite, que está conformado o representada por alrededor de un 10 a un 20% del total de la población. Y luego tenemos una parte que es la dominada, en donde se habla de la gente común o la gente normal. Para estos dos estratos también se puede hablar de que existían varias divisiones que estuvieron determinadas por lo que es el rango, la labor que realizaban, la riqueza, el prestigio, así como también los valores y las habilidades personales de cada persona. Luego, para seguir, tenemos algunas técnicas utilizadas en todas estas investigaciones realizadas por la reconstrucción maya. Varias de estas técnicas fueron mencionadas anteriormente, como lo son los isótopos estables o las técnicas osteométricas o lo que son zooarqueología o dentales. Entonces, para empezar, tenemos la técnica osteométrica. Esta técnica realiza la reconstrucción de la estructura basada en lo que es la proporción de la longitud total de los huesos de los miembros y con esta respecto a la talla total, y así se puede determinar una talla aproximada, una estatura aproximada. Para ese tipo de estudios se necesita lo que es una población testigo. Esta población testigo se define como los individuos de colección esquelética de los cuales se conocen datos como la edad, el sexo, el grupo étnico y probablemente la posición social que tuvo el individuo. Entonces se conocen varios datos sobre el individuo y se puede determinar con base a esto la estatura, y esto nos ayuda porque estos datos pueden indicar cambios en lo que son el ambiente, el clima o la alimentación, ya que estos pudieron haber modificado la estatura de una población antigua. Y también se pudieron haber cambios en lo que es la alimentación general por base de medio de que se pueden ver en la estatura. Como metodología de podemos ver lo que es el estudio que se basa en las colecciones óseas mayas recuperadas en lo que son los territorios de México y también algunas investigaciones en lo que es Guatemala y Belice. También se escogen materiales óseos cuyo estado de conservación tiene que permitir obtener la obtención de la longitud máxima. Luego, parte de su metodología también se llama las longitudes de medición, en donde se agrupan por sexo y fue seleccionadas también individuos adultos para esto, ya que para la adultez ya se da un crecimiento máximo. Luego, los restos óseos fueron medidos en lo que es una tabla osteométrica, la cual se utiliza la de Krugman de 1978 para obtener una medición. Luego, a estos datos recolectados se le obtuvo una medida central y una desviación estándar estadística según las fórmulas contenidas en Montemayor 1973 para determinar un resultado intermedio. Seguidamente, entre las técnicas de nuestro estudio, tenemos la técnica de oclusión dental, que es la técnica de los patrones del desgaste de los dientes. Por decirlo así, es el análisis de la reducción del esmalte y de la sustancia dental. Es el resultado que se da de la fricción entre las superficies contrapuestas y su contacto con los alimentos, lenguas y encías. Entre el desgaste de la oclusión dental tenemos la abrasión y la trisión, que es el resultado de la introducción de sustancias en la boca que producen corrosivas, por ejemplo los alimentos, o la fricción que se genera entre los dientes cuando no existe una sustancia intermedia, es cuando los dientes chocan por naturaleza cuando se cierra la boca, por
dar un ejemplo. Tisler, en su estudio del año 2000, destaca que esta técnica ayuda a la interpretación y recolección de datos en los modos de subsistencia y fuentes de alimento en las poblaciones antiguas. El desgaste en los dientes es diferente para cada persona dependiendo de su alimentación y dependiendo de su estilo de vida. Por ejemplo, una persona que tiene una buena forma de masticar tiene poca abrasión, poco desgaste. Los alimentos juegan un papel muy importante. Tenemos aquí, por ejemplo, en la lista que ven a continuación, el número 1, los alimentos fibrosos son los que producen mayor desgaste. Entre los alimentos fibrosos podemos citar las verduras, los vegetales, las frutas, las hortalizas, y los alimentos que producen menos oclusión dental, menos desgaste, vienen siendo las carnes, vienen siendo las proteínas animales, el pescado. Los alimentos poco procesados son más abrasivos que la comida hervida. Por ejemplo, para decir algo, cuando se hierve una raíz se vuelve más suave, menos abrasiva. Y esto viene siendo parecido al punto 3, donde los alimentos sólidos precisan de un masticar más fuerte, resultando más abrasivos que aquellos ingeridos de forma líquida. Estudios recientes señalan que los instrumentos de cocina producen aún desgaste de los dientes. Un ejemplo de esto en sociedades antiguas, pasadas, son los metates. Los metates están hechos de roca, de minerales. A la hora de usarse para procesar un alimento, liberan partículas de minerales, de partículas de la misma roca, que al ingerir los alimentos van entre ellos y producen un desgaste en los dientes, una abrasión. Existen actividades culturales que producen desgaste en los dientes. Una actividad cultural, por ejemplo, es el fumado, que en cualquiera de sus presentaciones, como fumado de pipa, producen desgaste. Tisler, en su estudio del año 2000, señala que es importante hacer una separación de sexo, edad y los indicadores del contexto funerario para de esta forma hacer una interpretación más acertada. Ella señala que este tipo de estudio se puede hacer a nivel microscópico o a nivel macroscópico. Ella propiamente utiliza un estudio macroscópico apoyada por una lupa, por una lente de aumento de 10x. Una vez que ella logró separar el sexo y la edad de los individuos a estudiar, los documentó en fichas, registró una ficha por cada individuo. Cabe señalar que ella estudió 395 individuos, 395 esqueletos, a los cuales los separó, teniendo 178 masculinos y 145 femeninas. El resto no los pudo identificar porque estaban en deterioro. Ella, al identificar la edad, los separó, los ordenó en los intervalos de 0 a 10 como infante. De 10 a 15 los calificó como adolescentes, de 15 a 25 como subadultos. Adulto joven lo calificó de 25 a 35, mediano de 35 a 45 y de edad avanzada de 55 años o más. En el estudio del 2000 que hizo Tisler en la sociedad maya, utilizó los criterios establecidos por Hilson del año 86 y Broadwell de 1987. Estos criterios son los que aparecen en la siguiente tabla que ven ahorita, donde ella califica con un número el nivel de desgaste de los dientes, el nivel de la oclusión, teniendo 0.0 donde no existen huellas de desgaste y teniendo 4.0 el mayor desgaste posible, donde la parte afectada expone la raíz, donde ya no hay diente prácticamente. Seguidamente tenemos la técnica de isótopos estables. Esta técnica se basa
sabiendo que el cuerpo humano está construido de los alimentos que ha consumido a través de su vida. Así, por medio de la composición química, se estudian los restos recuperados en un entierro arqueológico, y de esta manera se puede reconstruir la dieta. Un ejemplo que tenemos es la imagen que ven a mano derecha. Bueno, los isótopos estables, tenemos el carbono. El carbono tiene varias presentaciones. Tenemos el C3 y el C4. Lo que varían es en su peso molecular, pero en sus propiedades elementales son iguales. El carbono se separa en sus diferentes presentaciones en la atmósfera por culpa de los rayos ultravioletas del sol. Y luego es separado cada uno en la cadena alimentaria por la fotosíntesis. Entonces tenemos plantas del tipo C3 que hace fotosíntesis con ese tipo de isótopo, y tenemos plantas C4. Las plantas C4 viene siendo el maíz, que es la planta más representativa en la agricultura maya con esa característica. Del C3 tenemos muchísimos, tenemos árboles y arbustos frutales. Bueno, el ejemplo de la imagen, vemos como en la cadena alimenticia, por ejemplo en el maíz, es consumido por un depredador, bueno, depredador no, por un herbívoro, perdón, donde es un pavo, un chompipe, y como luego es comido por el ser humano, y vemos como el porcentaje de C4 es adquirido por el último en la cadena alimentaria. Igual con las plantas C3, vemos cómo es adquirido por un conejo y luego por lo que creo que es un jaguar. De esta forma podemos saber quién comía quién y reconstruir una cadena alimentaria por medio de los isótopos estables. Ok, entonces tenemos que las plantas en isótopos estables se dividen en C3, C4 y CAM, pero en estudios para la dieta maya no existe plantas de tipo CAM, que para dar un ejemplo sería una piña. Bueno, para esta metodología se obtienen muestras de los isótopos estables del colágeno en los huesos. Y de esta forma se obtiene los isótopos de nitrógeno y carbono. Los isótopos de nitrógeno indican el tipo de alimentación marina que tenían el individuo a estudiar. Resulta que cuando se obtiene el colágeno de los huesos, solo se puede obtener la dieta en los últimos 10 años de vida, pues el colágeno se está renovando constantemente en la vida de la persona. Pero si se obtiene los isótopos estables de esmalte de los dientes, este es menos susceptible a un intercambio químico mineral óseo y hay mayor probabilidad de conservar un valor isotópico biogénico. El esmalte además registra un promedio de fuentes dietéticas de carbono en las proteínas, de los hidratos de carbono y de las grasas, y es la mejor medida de composición media de la dieta total. Dado que los dientes se desarrollan durante la juventud, la composición de ellos refleja la dieta durante edades específicas. Aquí se escogió los dientes para el estudio del sitio Topex. Se escogieron sacar los isótopos estables de los esmaltes de los dientes, en específico del tercer molar, para este estudio, porque se puede medir la dieta desde los 15 años. En el sitio 2, que corresponde a Tikal y altar de sacrificios, se reconstruyó un muestrario de plantas del ecosistema como punto de comparación para saber cuáles plantas existían en el ecosistema que tuvieran la misma concentración isotópica que las personas. Y se obtuvo el colágeno de 104 individuos. Para este estudio isotópico se utilizó la máquina de espectrometría de masas. Esta máquina consiste en introducir una muestra limpia por ácidos, ácido acético, ácido clorhídrico,
para quitar el carbonato de calcio de los huesos, mejor dicho, la hidroixoapatita, ay, perdón si lo pronuncio mal. De esta forma es introducida a la máquina, luego se le produce una combustión para producir el dióxido de carbono en forma de humo, y así la máquina mide la concentración de isótopos. Bueno, la discusión y los resultados. Estos inician con la dieta de la población maya, la cual giraba hacia aprovechamiento de fauna, donde se consumían en su mayoría mamíferos de gran y menor tamaño, como reptiles, moluscos y aves. De estos el más común es el venado cola blanca, gasterópodos de agua dulce, los bivalvo y almeja de río, que proporcionaron carne en pequeñas cantidades, y también se encontró con frecuencia tortugas y peces de río, acompañado de aves galliformes y del perro doméstico. Para la diferenciación de la dieta maya para el periodo clásico, se observa que hay una ingesta alimenticia de los grupos de élite donde consumían carne de tortuga blanca de río y venado cola blanca, prefiriéndolo sobre otras carnes. Como podemos ver en el gráfico, las poblaciones de los palacios élite y élite secundaria consumían más que todo Odocoileus virginianus, que sería el venado cola blanca, mientras que los grupos de la periferia tenían más reducido su ingesta alimenticia, y los grupos rurales solo comían soronayas, que serían moluscos. Bueno, otro punto importante para diferenciar la dieta maya es que los grupos de élite preferían cierto tipo de corte de carne, en donde se encontró más que todo en el registro arqueológico escápulas, húmeros, pelvis y fémures de animales, siendo que los grupos de élite preferían los cortes más carnosos, como los lomos y piernas anteriores y posteriores. Por otro lado, Wright y White, 1996, mencionan que las dietas mayas dependían desde el preclásico de la agricultura del maíz, y que los grupos de élite consumieron maíz y carne, los cuales son alimentos que aportan y contribuyen con una gran cantidad sustancial de proteína dietética que ayuda en la síntesis del colágeno. Esto se vio reflejado en la dieta, como el ejemplo de la Manay, en donde los individuos de las tumbas del estatus del clásico temprano consumieron menos maíz y pudieron haber tenido un acceso privilegiado a otros recursos como el de los arrecifes. También otro ejemplo es el de los copanecos, también de estatus, quienes tenían un mayor acceso a productos variados y que éstas difieren del consumo de las poblaciones de los otros estratos. Sin embargo, según los datos isotópicos que se observó durante el tiempo del clásico tardío y terminal, la dieta de la élite era del consumo de maíz, y gente como los esclavos eran quienes lo proveían o lo cultivaban. Es así que en esas épocas la dependencia del maíz aumentó, lo que sería el factor principal para la degradación ambiental, además de un cambio en el consumo de peces, de aguas dulces, de peces de aguas dulces a peces marítimos, lo que explicaría el aumento de redes de comercio e intercambio regional. Aunado a esto se encuentran los resultados de Acevedo et al. 1997, hechos en el sitio Topoxte con el colágeno del carbono 14,
del carbono 13, perdón, en donde para los periodos clásico al posclásico los niveles de carbono en las plantas no cambiaron. Esto se observa en que para los antepasados y para los predecesores lo que varió fue de un 9.6 a un 8.8%. Entonces el nitrógeno, o sea, el consumo de carnes bajó, y esto concuerda con el periodo clásico tardío, en donde se da el cataclismo maya, porque se agotaron los recursos y tuvieron que adaptarse a otros como el maíz. En cuanto a Diester 2000, esta comparó las curvas que presentan el desgaste que aumenta con la edad, siendo el mayor índice de crecimiento de los 25 a los 45 años y es variable en los años posteriores. La curva de desgaste es igual para hombres y para mujeres, y esto acelera durante el preclásico y relativamente reducida en el clásico y posclásico sucesivamente. Las curvas que presentan las series procedentes de contextos sencillos 0 a 1, con aquellos de posición alta mayor a 1, se puede apreciar en la figura, donde se encuentra una diferencia significativa en el grado de desgaste entre los grupos de edades de 25 a 35 años y de 35 a 45 años. En particular, los individuos que encabezan el sistema social se destacan por presentar una reducción dental máxima de 1, la cual no es característico de individuos de edad avanzada. La muestra es de individuos de élite y constó de 4, los cuales fueron recuperados en Calakmul y todos eran mayores de 35 años. De esto se interpreta que la élite consumía alimentos muy procesados y cocinados, como el tamal, el atol, el venado cola blanca, el cacao y el maíz. Además comían más carne, la cual era menos abrasiva. Para el estudio de la medición de estatura de la población maya y su cambio en el tiempo, los resultados son los siguientes. En el periodo clásico se obtiene una mayor cantidad de unidades óseas con respecto a los otros periodos, los cuales eran de los sitios Jaina, Altar y Palenque. Para el preclásico, las muestras son de los sitios Sibil Chaltún, Altar de Sacrificios y Cauchen. Del posclásico son Cancún, Cenote Sagrado y Playa del Carmen. Los resultados para el periodo preclásico es una estatura promedio de 1,61.5 centímetros a 1,69 centímetros en los hombres. En cuanto a las mujeres, esto quedó indefinido. Para el periodo clásico, los promedios de la estatura masculina están en un intervalo de 1,58.65 centímetros a 163.16 centímetros y la estatura femenina varía de 1,48.29 centímetros a 1,65.66 centímetros. En el posclásico se tienen las mediciones de 1,57.27 centímetros a 1,64 centímetros y las mujeres 1,44.25 centímetros a 1,56.25 centímetros. De todo esto se puede ver que hubo una reducción en el tamaño en ambos sexos, en donde actúan en conjunto proceso de adaptación biológica al medio, un cambio en el tipo de actividad, también tiene que ver la dieta, fluctuaciones en la densidad de la población y cargas de trabajo excesivas, lo que hace que se haga una variación en la estatura. Esta hipótesis se encuentra reforzada por la presencia de porcentajes altos de enfermedades de carácter nutricional que han sido registrados en restos óseos.
El crecimiento de la población en el Clásico con respecto a la cantidad de asentamientos, el agotamiento de recursos por parte de la población, sumado a la gran cantidad de trabajos pesados realizados por los mayas para la construcción de sus obras, demandaba grandes trabajos en la producción de alimentos, marcando un cambio alimenticio maya que afectó físicamente a la población y también hizo que éste se adaptara, mostrando una disminución en su altura. A continuación voy a hablar sobre las enfermedades de la población maya durante el periodo clásico. En los estudios de Bright y White de 1996 se abordan diferentes patologías que se encontraban ampliamente arraigadas en la población. Existen diferentes patologías documentadas en estudios osteológicos de los restos esqueléticos mayas, como la evidencia de anemia y trastornos del crecimiento, que se han reunido para demostrar que la sociedad maya del Clásico no estaba del todo bien adaptada a su entorno ambiental. En cuanto a las enfermedades nutricionales, cabe destacar la anemia y el escorbuto. La anemia se encuentra manifestada en diferentes restos esqueléticos tanto de adultos como de niños. En los niños, el estrés anémico continuo puede producir picaduras en la mesa externa de la bóveda craneal y la deposición del hueso perpendicular. En la anemia extrema, en cambio, los tejidos hemopoyéticos se expanden para contrarrestar el déficit sanguíneo. Debido a que la médula hemopoyética se reemplaza gradualmente por la médula grasa con la edad, la anemia no puede iniciar la hiperostosis porótica en adultos, aunque las lesiones remodeladas de anemia infantil pueden persistir en el cráneo adulto. La evidencia de anemia, por lo tanto, solo habla del estado de salud durante el crecimiento y el desarrollo, no durante la edad adulta o para adultos en el momento de su muerte. Debido a que no hay una buena evidencia de anemia hemolítica genética como en el Viejo Mundo, las altas frecuencias de lesiones poróticas en los esqueletos arqueológicos del Nuevo Mundo generalmente se atribuyen a la anemia por deficiencia de hierro y a menudo se vinculan a la dependencia de la agricultura del maíz. En muchas áreas, la hiperostosis porótica aumenta con la transición a la agricultura, apoyando la interpretación de la lesión como un indicador de estrés nutricional. Para que más o menos tengan una idea, la hiperostosis porótica se ve en esta imagen de la izquierda. Dentro de estos estudios también se documentaron abundantes lesiones curadas en cráneos adultos, en donde la frecuencia de la anemia era particularmente extrema y contribuye a una carga de salud debilitante que seguramente tuvo un impacto significativo en la supervivencia de la población en general. La prevalencia de la hiperostosis porótica es bastante alta en los mayas, alcanzando el 77% en subadultos y el 65% en adultos, la cual puede estar más firmemente vinculada a la agricultura del maíz que con enfermedades parasitarias, las cuales pueden ser ocasionadas con el consumo de pescado, como el caso del anquilostoma. En el siguiente cuadro podemos ver la frecuencia de la hiperostosis porótica en los mayas y una comparación con otras poblaciones de diferentes partes del mundo, con el objetivo de llegar a conclusiones más certeras sobre esta enfermedad. En cuanto con el escorbuto, esta sería la segunda enfermedad nutricional. Hutton en 1940 observó hiperostosis porótica en uno de los cráneos encontrados en el cenote de Chichén Itzá. La etiología de esas lesiones poróticas no se identificó firmemente en ese momento, debido a la falta de evidencias, pero Hutton especuló que podía ser escorbúticos, y se aventuró a decir que podían haber sido causadas por la dependencia de una dieta que consistía principalmente en el maíz. El escorbuto ocurre en ausencia de la vitamina C, la cual es necesaria para la hidroxilación de la porolina en la constitución de colágeno, a partir de sus péptidos constituyentes y en el mantenimiento de las uniones de la membrana endotelial vascular. Una deficiencia en la infancia conduce a un crecimiento óseo normal, con metáfisis osificada de manera incompleta y cortezas finas, que son muy susceptibles a fracturas. La hemorragia subperióstica extensa es un resultado clave, debido al debilitamiento del tejido vascular. En adultos se producen pocos cambios esqueléticos, aparte de las fracturas patológicas a través de las costillas, y además puede producirse degeneración periodontal, lo que puede conducir a la pérdida de dientes antemortem. El problema con definir correctamente esa enfermedad es que hay registros paleobotánicos que han documentado el consumo de una gran variedad de frutas, incluyendo zapote, nance, ciruela, almez, uva silvestre y aguacate entre los mayas del periodo clásico, por lo que es poco probable que estos fueran escorbúticos. Por lo que la propuesta que el hueso superióstico depositado en los ejes de los huesos largos que indicaba que el escorbuto era común en adultos, en realidad pudo haber sido causado por otro problema de salud.
Otros de los problemas relacionados con la dieta de los antiguos mayas son aquellos problemas en el crecimiento, tanto a nivel de la estatura del individuo como el desarrollo dental. Se observó una disminución en la estatura masculina y femenina adulta durante el periodo clásico en Tikal, y una creciente divergencia de estatura entre los esqueletos de tumbas pertenecientes a los altos rangos de las élites y a los que pertenecían a individuos de un rango social más bajo, aunque los datos obtenidos son de una muestra relativamente pequeña y no se puede llegar a una conclusión absoluta sobre este factor. En cuanto a los problemas de desarrollo dental, cabe decir que la mala salud infantil entre los mayas también se ha identificado a través de defectos en los dientes en desarrollo, debido a factores como una mala dieta. Las hipoplasias del esmalte, como se pueden ver en las fotografías, son bandas circunferenciales de esmalte delgado y deprimido que se forman durante el desarrollo de la corona del diente en condiciones de estrés metabólico. Las hipoplasias parecen ser causadas por la interrupción de la fase secretora de la formación del esmalte, que puede ocurrir en una variedad de síndromes de enfermedades o debido a la interacción de la nutrición y a la enfermedad. A nivel microscópico, los episodios breves de estrés agudo producen bandas estrechas de esmalte defectuoso, conocidas como bandas de Wilson. Además, se informa de una prevalencia sustancialmente más alta de hipoplasias y bandas de Wilson en la serie peténica del Clásico tardío, lo que indica que la salud de la infancia fue realmente dura en el periodo Clásico tardío. Debido a que los dientes son el elemento esquelético mejor conservado y en ocasiones el único material recuperado de los entierros en el área maya, los estudios de hipoplasia del esmalte entre los mayas han sido bastante productivos. Sin embargo, los resultados de diferentes estudios son difíciles de comparar debido a los diferentes estándares de notificación y a la variabilidad interobservador de la definición de la lesión. En cuanto a las conclusiones, cabe señalar que la dieta maya en el periodo clásico fue muy variada. Sin embargo, el cultivo que dominó fue el maíz, como indican los análisis isotópicos de Bright y White de 1996. Además, existió una diferenciación social marcada en la alimentación, pues las personas de estratos bajos se alimentaban probablemente de plantas y vegetales silvestres, mientras que los de la alta sociedad consumían más carne y alimentos procesados como tamal, alote, venado o el maíz. Todos ellos alimentos poco abrasivos, como menciona Tisler en su investigación. En este periodo la demografía poblacional aumentó, al igual que sus construcciones monumentales, y sumado a un ecosistema explotado, la escasez de alimento empezó a repercutir en la salud maya para finales del Clásico tardío según los resultados de Márquez en 1984. Según diferentes estudios e información recopilada en Bright y White, podemos inferir que la dieta a base de maíz del pueblo maya también pudo haber traído consigo una gran cantidad de problemas, tanto a nivel de la dieta como a nivel de la salud. En cuanto al cuestionamiento y valoración de los estudios consultados, existen diferentes problemas presentes en la mayoría de trabajos sobre dietas mayas y osteología, como por ejemplo resulta complicado reunir un grupo de individuos en buenas condiciones de conservación y que esta muestra de individuos sea estadísticamente representativa, por lo que muchas veces se parten a realizar los estudios con datos insuficientes y no representativos. Además, normalmente solo se realizan un tipo de técnica. Además, otro problema que se tiene con el estudio de las enfermedades presentes en el registro óseo es que la respuesta esquelética a la enfermedad es inespecífica y muchas enfermedades no afectan los huesos, por lo que no se pueden hacer declaraciones absolutas sobre la calidad de vida en términos generales, como ocurre en la lectura de Bright y White. Además, en esta lectura la información se expresa como un compendio de diferentes fuentes para poder ejemplificar y desarrollar de la mejor manera posible las enfermedades estudiadas mediante el análisis de los restos óseos de los individuos. Y para finalizar, voy a mencionar que al iniciar este trabajo bibliográfico se plantearon ciertos objetivos dirigidos a la identificación de diferencias en el consumo de alimentos según los cargos sociales. Por ese lado, se pudo observar que en las poblaciones mayas del periodo clásico sí hubo una obtención diferencial de alimentos, en donde los grupos de élite podían acceder a mayor cantidad de especies, y a los de bajo nulo poder solo acceden a ciertos alimentos. Ahora bien, también se pudo inferir que hubo una diferenciación del acceso dietético en cuanto a si era mujer u hombre. Por ejemplo, según los análisis, se halló que los hombres consumían más maíz que las mujeres, por lo que queda en duda el porqué de esa diferenciación, si fue por las distintas actividades que se realizaban entre los hombres y las mujeres, o si había una diferenciación de poder entre ellos. Sin embargo, tan solo son suposiciones que Bright no puede explicar, por lo que eso podría dar el inicio a futuras investigaciones. Y esta sería la bibliografía.